1 de septiembre de 1939. Las fuerzas alemanas cruzan la frontera polaca antes del amanecer. En cuestión de horas, Europa está en guerra. Cuando los combates terminan 6 años después, han muerto más de 70 millones de personas. Ciudades enteras han sido borradas del mapa, y el conflicto más destructivo de la historia de la humanidad ha reescrito para siempre el mapa del mundo. Conocemos la historia general de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos las invasiones, los dictadores, las alianzas, las ceremonias de rendición. Sabemos cómo terminó la guerra. Pero enterrado bajo la historia oficial hay algo mucho más extraño. Porque incluso después de 80 años de investigaciones, archivos desclasificados, estudios forenses y búsquedas internacionales, algunas de las grandes preguntas de la guerra siguen sin respuesta. No conjeturas, no teorías, respuestas. Una cámara del tesoro de valor incalculable, robada por los nazis, desaparece sin dejar rastro. Todo un vuelo de aviones militares se esfuma en el Pacífico y nunca vuelve a ser visto. Las últimas horas de Hitler siguen envueltas en testimonios contradictorios y pruebas desaparecidas. Un programa nuclear nazi, operando en lo más profundo de la Noruega ocupada, despierta el temor de que Alemania hubiera estado mucho más cerca de conseguir un arma atómica, de lo que nadie imaginaba en aquel momento. Y luego están las decisiones que hacen que incluso los historiadores más experimentados se detengan y se pregunten: ¿por qué? ¿Por qué las fuerzas alemanas se detuvieron de repente a las afueras de Dunkerque, permitiendo que más de 300.000 soldados aliados escaparan? ¿Quién delató el escondite de Ana Frank? ¿Qué ocurrió con el oro, los documentos y las obras de arte saqueadas por toda Europa durante el colapso del Tercer Reich? ¿Y por qué algunos archivos de la guerra siguen, todavía hoy, sellados, incompletos o desaparecidos? No hablamos de mitos de Internet ni de historias conspirativas de madrugada. Son misterios históricos reales, construidos sobre documentos perdidos, testimonios contradictorios, acciones militares inexplicables y pruebas que sencillamente desaparecen en el peor momento posible. En algunos casos, los gobiernos pasaron décadas intentando resolverlos. En otros, puede que la verdad muriera con los últimos testigos. Esta noche, descubrimos 12 de los mayores misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Casos que implican tesoros desaparecidos, programas secretos de armamento, desapariciones inexplicables, operaciones encubiertas y decisiones tomadas en plena guerra, tan desconcertantes que los historiadores siguen debatiéndolas generaciones después. Porque la Segunda Guerra Mundial no dejó atrás solo ruinas y tumbas, también dejó secretos. 24 de mayo de 1940. La Wehrmacht alemana ha cercado a más de 300.000 soldados aliados en las playas de Dunkerque, en Francia. Están atrapados. El mar queda a su espalda. El enemigo, delante. Según cualquier cálculo militar posible, deberían haber sido aniquilados. Pero no lo fueron. Ese mismo día, Adolf Hitler emitió la que se convertiría en una de las órdenes más debatidas de toda la guerra. Detuvo sus divisiones blindadas. Los Panzer, que habían avanzado hasta situarse a distancia de ataque de las playas, recibieron la orden de parar. Y permanecieron detenidos durante casi 3 días. El tiempo suficiente para que la Marina británica y una armada de embarcaciones civiles evacuaran al grueso de las fuerzas aliadas a través del Canal de la Mancha. La Operación Dinamo, la evacuación, rescató a unos 338.000 hombres. Esos hombres acabarían formando la columna vertebral de los ejércitos aliados que combatieron en el norte de África, en Italia y finalmente en Normandía. Sin Dunkerque, el ejército británico, como fuerza de combate, podría haber quedado incapacitado para recuperarse de forma ofensiva. La pregunta que nunca se ha resuelto del todo es esta: ¿por qué se detuvo Hitler? El comandante alemán sobre el terreno, el general Ewald von Kleist, diría más tarde que recibió la orden de detenerse con incredulidad. Sus tanques estaban listos. La playa estaba al alcance. Un golpe decisivo
habría entregado a todo el ejército británico al cautiverio alemán. Von Kleist calificó la orden de incomprensible. A lo largo de las décadas se han propuesto varias explicaciones. Una sostiene que Hitler cedió ante Hermann Göring, quien prometió que la Luftwaffe podía destruir la evacuación solo desde el aire. Una promesa que la Fuerza Aérea fue totalmente incapaz de cumplir. Otra teoría sugiere que el general Gerd von Rundstedt, al mando del grupo de ejércitos A, recomendó prudencia porque sus columnas blindadas estaban demasiado extendidas y eran vulnerables a un contraataque. Según esta teoría, Hitler simplemente estuvo de acuerdo. Pero existe una tercera interpretación, más especulativa, más inquietante. Algunos historiadores han sostenido que Hitler permitió deliberadamente que los británicos escaparan, que creía que el Reino Unido podría aceptar una paz negociada si su ejército se conservaba, en lugar de ser humillado. Que la orden de detenerse fue, en realidad, una señal calculada dirigida a Londres. No somos vuestros enemigos. Aún podemos llegar a un acuerdo. Si eso es cierto, se trata de uno de los errores de cálculo estratégicos más trascendentales de la historia moderna. El Reino Unido no llegó a ningún acuerdo. Continuó la guerra, y los hombres rescatados de Dunkerque regresaron finalmente a Francia el 6 de junio de 1944. Los documentos del cuartel general de Hitler han sido estudiados hasta la saciedad. Confirman que la orden fue dada, pero no explican con claridad el razonamiento que hubo detrás. Las propias declaraciones de Hitler sobre el asunto fueron contradictorias. Citó distintas justificaciones en distintos momentos, lo que sugiere confusión o una ocultación deliberada. A los hombres en las playas de Dunkerque no les importaba por qué se habían detenido los tanques. Sencillamente, estaban agradecidos. Pero 80 años después, la pregunta sigue abierta, y los historiadores continúan discutiendo. ¿Fue un error de cálculo militar? ¿Diplomacia estratégica? ¿Indecisión personal? Las pruebas respaldan las tres posibilidades, y no resuelven ninguna. Lo que sí es seguro es esto: la orden de detenerse cambió la guerra. Todo lo que vino después, la batalla de Inglaterra, la liberación de Europa, la victoria aliada, nació en parte de aquellos 3 días en los que los Panzer no se movieron. Y todavía no sabemos por qué. La cámara de ámbar no era simplemente hermosa. Según cualquier criterio, era uno de los objetos más extraordinarios jamás creados por manos humanas. Construida a comienzos del siglo XVIII para la familia real prusiana, más tarde fue entregada a Pedro el Grande de Rusia como regalo diplomático. Durante las décadas siguientes, artesanos rusos la ampliaron y perfeccionaron hasta cubrir las paredes de toda una sala en el Palacio de Catalina, a las afueras de San Petersburgo. 6 toneladas de paneles de ámbar, respaldados con pan de oro y espejos, se extendían por más de 55 metros cuadrados de pared. Había piedras preciosas incrustadas por todas partes. Cuando la luz de las velas tocaba su superficie, la estancia resplandecía como si fuera el interior de un sol. La llamaban la octava maravilla del mundo. En septiembre de 1941, las fuerzas alemanas capturaron el Palacio de Catalina. Una unidad nazi especializada, el Kunstschutz, encargada del saqueo organizado del arte europeo, desmontó la cámara de ámbar en 36 horas. Los paneles fueron embalados en cajas y enviados hacia el oeste, a Königsberg, en lo que hoy es la ciudad rusa de Kaliningrado. Allí fueron instalados en el castillo de Königsberg, donde todavía pudieron verlos algunos visitantes en 1943. Después comenzaron los bombardeos aliados, y la cámara de ámbar desapareció. Lo que ocurrió a continuación es donde empieza el misterio y donde se niega a terminar. Los funcionarios alemanes de Königsberg dieron versiones contradictorias. Algunos afirmaron que los paneles habían sido destruidos en un bombardeo aliado en agosto de 1944. Otros aseguraron que habían sido embalados de nuevo y trasladados antes del ataque,
transportados en camión o en tren hasta un lugar desconocido. Los investigadores soviéticos que entraron en Königsberg en 1945 solo encontraron fragmentos carbonizados, compatibles con daños por fuego, pero insuficientes para confirmar una destrucción total. La búsqueda que siguió se prolongó durante décadas. Los investigadores excavaron túneles bajo el castillo de Königsberg. Registraron minas en Turingia y cuevas de sal en Austria. Siguieron pistas procedentes de confesiones en el lecho de muerte, diarios encontrados y cartas anónimas. Al menos 2 hombres que aseguraban conocer la ubicación de la cámara de ámbar murieron antes de poder revelarla. Uno fue tiroteado, el otro se ahogó en circunstancias que nunca se han explicado del todo. En 1997, un investigador alemán localizó un panel, un único mosaico de piedra florentina, en posesión de una familia alemana. La familia afirmó que había estado en su casa desde la guerra. El panel fue autentificado, fue devuelto a Rusia. Hoy se encuentra en la cámara de ámbar reconstruida, una réplica completada en 2003, como la única pieza confirmada del original que ha sobrevivido. El resto sigue desaparecido. La opinión académica más extendida hoy es que los paneles originales probablemente fueron destruidos, quemados en Königsberg durante el asalto soviético de 1945 o bombardeados en los ataques aliados de 1944. Pero esta conclusión es imposible de confirmar, porque las pruebas físicas son demasiado fragmentarias para ser definitivas. Y por eso las búsquedas continúan. Se ha utilizado georradar en bosques de la Alemania Oriental. Equipos de buceo han explorado pecios en el mar Báltico. Tan recientemente como en 2023, buscadores de tesoros alemanes anunciaron que creían haber localizado la entrada a una red de túneles en el este de Alemania que podría contener depósitos de la guerra, entre ellos la cámara de ámbar. No se ha encontrado nada. Nada concluyente ha podido descartarse jamás. 6 toneladas de ámbar, valoradas en unos $500 millones, según estimaciones actuales, llevan 80 años desaparecidas. Y la sala más deslumbrante jamás construida por manos humanas sigue, todavía hoy, sin aparecer. 30 de abril de 1945. La Cancillería del Reich está ardiendo. Los proyectiles soviéticos caen sobre el centro de Berlín. Adolf Hitler ha muerto. En el caos que sigue, el círculo íntimo de la cúpula nazi intenta escapar. La mayoría fracasa. Göring se rinde. Himmler es capturado y se envenena. Goebbels muere en el búnker. En cuestión de días, los altos mandos del Tercer Reich están muertos o bajo custodia aliada. Todos menos un hombre. Martin Bormann era el secretario personal de Hitler y posiblemente uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. Controlaba el acceso a Hitler, influía en la política, administraba las finanzas del partido nazi y, según los investigadores de posguerra, supervisó el traslado sistemático de enormes cantidades de riqueza saqueada fuera de Alemania durante los últimos años de la guerra. Si alguien dentro de la cúpula nazi tenía tanto los medios como el motivo para desaparecer, ese era Bormann. La noche del 1 de mayo de 1945, Bormann fue visto por última vez intentando romper el cerco de Berlín junto a varios oficiales nazis. Múltiples testigos presenciales, personas que estuvieron allí aquella noche, dieron versiones que se contradecían entre sí en casi todos los puntos. Algunos dijeron que le habían disparado, otros que había muerto por la explosión de un tanque. Otros aseguraron haberlo visto después de la explosión, todavía moviéndose, todavía con vida. Fue juzgado en ausencia en Nuremberg y condenado a muerte. Durante el siguiente cuarto de siglo, Bormann siguió siendo el hombre más buscado del planeta. Llegaron supuestos avistamientos desde Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, España y Egipto. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, insistió durante años en que Bormann seguía vivo. Ladislas Farago, periodista, publicó en 1974
un libro en el que afirmaba haber seguido la pista de Bormann hasta Sudamérica con pruebas documentales. Pruebas que más tarde fueron en gran medida desacreditadas, aunque nunca refutadas por completo. En 1972, unos obreros de la construcción en Berlín Occidental desenterraron 2 esqueletos cerca de la estación de Lehrter, la zona por la que había pasado la fuga de Bormann. El examen forense sugirió que uno de los esqueletos coincidía con los registros dentales de Bormann. Las autoridades de Alemania Occidental lo declararon muerto, pero el análisis se basaba en registros dentales anteriores a la guerra, de procedencia incierta, y no todo el mundo aceptó la conclusión. En 1998 se realizaron pruebas de ADN en los restos. Los resultados confirmaron una coincidencia familiar con los descendientes de Bormann. La determinación oficial alemana se mantiene. Bormann murió en Berlín a comienzos de mayo de 1945, probablemente con una cápsula de cianuro que llevaba encima precisamente para esa eventualidad. Y aún así, las preguntas persisten. ¿Por qué tantos testigos insistieron en haberlo visto con vida después de la explosión? ¿Por qué sus restos no fueron encontrados durante 27 años, en un lugar que ya había sido registrado varias veces? ¿Por qué la red de simpatizantes nazis en Sudamérica, que, como se ha demostrado, ayudó a escapar a cientos de otros criminales de guerra, aparentemente no preparó nada para el único hombre más capaz que nadie de financiarla? La prueba de ADN es el argumento más sólido para dar el caso por cerrado, pero no es absoluta. Y el papel de Bormann en el movimiento de la riqueza nazi, miles de millones de dólares en oro, divisas y obras de arte, sigue estando en gran parte sin documentar. Parte de esa riqueza tampoco ha aparecido jamás. Quizá la posibilidad más incómoda sea esta: que Bormann muriera en Berlín, como sugieren las pruebas, pero que la maquinaria que puso en marcha antes de morir siguiera funcionando sin él, canalizando activos nazis hacia el mundo de la posguerra, a través de vías que nunca se han cartografiado por completo. Esa maquinaria, esas vías, esa riqueza. Ese es el verdadero misterio que Bormann dejó atrás. 10 de mayo de 1941. Un Messerschmitt Bf 110 despega de un aeródromo cerca de Augsburgo, Alemania. Su piloto es uno de los hombres más reconocibles del mundo. Es el lugarteniente del Führer del Tercer Reich. Es Rudolf Hess. Vuela solo, de noche, sobre el Mar del Norte. Se lanza en paracaídas sobre Escocia y cae en el campo de un granjero. Un peón agrícola lo captura con una horca. Y hasta el día de hoy, nadie ha conseguido explicar de forma satisfactoria por qué. La explicación oficial, la que dio el propio Hess y la que el gobierno de Hitler respaldó rápidamente tras el fracaso de la misión, es que Hess actuó solo, que era un idealista bien intencionado, pero delirante, convencido de que podía negociar personalmente la paz entre el Reino Unido y Alemania. Que Hitler se enfureció por su partida, lo calificó de enfermo mental y lo despojó de todos sus cargos. Es una explicación ordenada. También está llena de elementos difíciles de creer. Rudolf Hess no se limitó a robar un avión. Llevaba meses preparando el vuelo. Había hecho al menos 3 intentos anteriores. Había conseguido cartas de navegación secretas. Había modificado el avión para ampliar su autonomía. Llevaba consigo una lista de aristócratas británicos concretos con los que pretendía contactar, incluido el duque de Hamilton, a quien creía favorable a una paz negociada. Nada de eso encaja con un acto impulsivo, no autorizado, propio de un hombre mentalmente inestable. La respuesta del gobierno británico añadió otra capa de opacidad. Hess fue puesto de inmediato bajo custodia militar, interrogado extensamente y después, en una decisión que nunca se ha explicado de forma adecuada, clasificado como prisionero de guerra y mantenido en completo aislamiento. Churchill se negó a permitirle comunicarse con nadie.
Las transcripciones de sus interrogatorios permanecieron clasificadas durante décadas. ¿Qué les dijo Hess a sus interrogadores británicos? ¿Qué propuestas llevaba consigo? Algunos historiadores creen que llegó con una oferta de paz real, unas condiciones que habrían permitido a Alemania conservar sus conquistas continentales a cambio de la neutralidad británica. Otros creen que formaba parte de una operación de engaño más amplia. Otros, de forma controvertida, han sugerido que el hombre que aterrizó en Escocia no era Rudolf Hess en absoluto. Una teoría sin respaldo probatorio, pero persistente aún así. Lo que sí está documentado es esto. Hess permaneció bajo custodia británica durante el resto de la guerra y luego en la prisión de Spandau, en Berlín, hasta 1987, cuando murió a los 93 años. Fue el último preso de Spandau, una fortaleza mantenida por 4 naciones a un coste enorme para retener a un solo anciano. ¿Por qué? ¿Qué temían las potencias aliadas que pudiera decir si era liberado? El propio Hess, en sus últimos años, insistió cada vez más en que no había actuado solo. Afirmó que su misión había sido autorizada, que le habían prometido contactos británicos que facilitarían las negociaciones y que había sido traicionado. Murió antes de dar más detalles. Muchos archivos relacionados con Hess estaban previstos para ser desclasificados en 2017, aunque parte del material sigue retenido. El vuelo en solitario más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Y su propósito, su verdadero propósito, sigue siendo oficialmente desconocido. La pregunta lleva 80 años persiguiendo a físicos e historiadores. ¿Hasta qué punto estuvo cerca la Alemania nazi de construir una bomba atómica? La versión estándar, ampliamente aceptada y repetida hasta la saciedad, sostiene que el programa nuclear alemán fue un fracaso relativo, que recibió pocos fondos, estuvo mal coordinado y, algo crucial, fue dirigido por el camino equivocado por Werner Heisenberg, el físico más eminente de Alemania, quien calculó mal la cantidad de material fisible necesaria para lograr una reacción en cadena crítica. Estados Unidos, en cambio, reunió el Proyecto Manhattan, un esfuerzo coordinado que implicó a 130.000 trabajadores, 2.000 millones de dólares y la mayor concentración de talento científico de la historia de la humanidad. El resultado fue la bomba lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. El misterio no es que los estadounidenses tuvieran éxito. El misterio es hasta qué punto fracasaron los alemanes y si ese fracaso fue tan completo como sugiere la historia oficial. En diciembre de 1938, los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann lograron por primera vez la fisión nuclear en un laboratorio de Berlín. Alemania tenía la capacidad científica, tenía minas de uranio en la Checoslovaquia ocupada, tenía una planta de producción de agua pesada en la Noruega ocupada, la misma instalación que comandos y bombarderos aliados se esforzaron desesperadamente por destruir en una de las operaciones más audaces de la guerra, porque el agua pesada es esencial para uno de los métodos que permiten lograr una reacción nuclear sostenida. ¿Por qué arriesgarían tanto los aliados para destruir una instalación que, según la versión estándar, formaba parte de un programa que ya no iba a ninguna parte? Las transcripciones de Farm Hall ofrecen las pruebas más inquietantes. En 1945, 10 científicos nucleares alemanes, incluido Heisenberg, fueron capturados y retenidos en Farm Hall, una casa de campo inglesa. Sin que los científicos lo supieran, todas las habitaciones estaban llenas de micrófonos. Sus conversaciones fueron grabadas de forma continua. Cuando les informaron del bombardeo de Hiroshima, sus reacciones quedaron registradas por completo. Lo que revelan esas transcripciones es un grupo de científicos que al mismo tiempo estaban sorprendidos por la existencia de la bomba y mantenían una discusión rápida y sofisticada sobre la física implicada. Heisenberg, pocas horas después de conocer la noticia, había desarrollado el cálculo correcto de la masa crítica, el mismo cálculo que supuestamente
había hecho mal durante toda la guerra. Esto ha llevado a algunos físicos e historiadores a sostener que Heisenberg conocía la respuesta correcta desde el principio y que proporcionó deliberadamente una respuesta equivocada a sus patrocinadores nazis, que en la práctica estaba saboteando desde dentro el programa alemán de la bomba. Heisenberg lo negó durante el resto de su vida. Mantuvo que simplemente había cometido un error. Sus colegas supervivientes estaban divididos. Lo que sí es seguro es que el programa alemán llegó lo bastante lejos como para asustar a los aliados y empujarlos a tomar medidas extremas. La Operación Alsos, una misión aliada específica para capturar científicos y materiales nucleares alemanes antes de que pudieran hacerlo los soviéticos, operó durante 1944 y 1945 con máxima urgencia. Los hombres que la dirigían estaban aterrados ante lo que pudieran encontrar. Al final encontraron un reactor experimental en una cueva del sur de Alemania, todavía no operativo, pero arquitectónicamente sofisticado. Encontraron reservas de uranio enriquecido. Encontraron documentación de investigaciones más avanzadas de lo que la versión oficial había reconocido jamás. ¿Hasta qué punto estuvo Alemania cerca de la bomba? La respuesta honesta, la que respaldan las pruebas, es esta: más cerca de lo cómodo. No lo suficiente como para ganar, pero no tan lejos como se afirmó. Y el alcance completo de lo que fue destruido, capturado o absorbido discretamente por los programas aliados después de la guerra sigue, en sus detalles, sin resolverse. La guerra terminó en mayo de 1945. Los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre. Se estaba administrando justicia, aunque fuera parcial. Y al mismo tiempo, por toda Europa, una infraestructura paralela movía discretamente a cientos de criminales de guerra nazis, hombres con sangre en las manos, hacia lugares seguros. Las rutas de escape se conocieron como las Radlines. Se dirigían principalmente a Sudamérica, a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, pero también a Oriente Medio y a España. Utilizaban documentos falsificados, identidades falsas y la infraestructura de organizaciones internacionales que aún no habían sido examinadas con detalle en el caos del mundo de posguerra. El elemento más profundamente controvertido de las Radlines es la presunta implicación de sectores dentro de la Iglesia Católica. En concreto, el papel del obispo Alois Udall, un clérigo austríaco afincado en Roma, conocido por sus simpatías hacia el nacionalsocialismo. Udall operó una red que proporcionaba refugio, documentos de identidad y ayuda para viajar a nazis fugados. Más tarde lo admitió abiertamente en sus memorias, sin aparente remordimiento. Menos claro es hasta qué punto Udall actuó con o sin conocimiento del propio Vaticano. El Papa Pío XII, ya una figura profundamente controvertida por su silencio durante el Holocausto, ha sido acusado por algunos historiadores de proporcionar cobertura institucional a las Radlines, ya fuera mediante la acción o mediante una inacción deliberada. El Vaticano ha negado una implicación sistemática. Sus archivos de la época de la guerra, abiertos parcialmente en los últimos años, han ofrecido indicios sugerentes, pero no concluyentes. Lo que sí está documentado más allá de toda duda es que las Radlines funcionaron. Adolf Eichmann, el arquitecto burocrático del Holocausto, llegó a Argentina en 1950 utilizando un pasaporte de la Cruz Roja obtenido en Roma. Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, donde fueron asesinadas aproximadamente 900.000 personas, también llegó a Argentina a través de Roma. Josef Mengele, que realizó sádicos experimentos médicos con prisioneros en Auschwitz, se instaló en Argentina y más tarde en Brasil, donde murió en 1979, sin llegar a enfrentarse jamás a un juicio. Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, responsable de la tortura y el asesinato de miles de civiles franceses, fue de hecho empleado por la inteligencia estadounidense después de la guerra, y luego ayudado a escapar a Bolivia cuando su pasado se volvió incómodo. Esto nos lleva a la segunda dimensión,
igual de perturbadora, de las ratlines. El papel de las agencias de inteligencia aliadas, en particular los servicios estadounidenses y británicos, a la hora de facilitar la huida de ciertos criminales de guerra a los que consideraban útiles en la incipiente Guerra Fría contra la Unión Soviética. La operación Paperclip, oficialmente desclasificada, llevó a Estados Unidos a más de 1.600 científicos, ingenieros y agentes de inteligencia alemanes después de la guerra. Algunos eran culpables de crímenes graves. Werner von Braun, que dirigió el desarrollo del cohete V-2 utilizando mano de obra esclava, se convirtió en el jefe del programa de cohetes de la NASA. Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia de Hitler en el Frente Oriental, fue reclutado por la inteligencia estadounidense y llegó a dirigir el servicio de inteligencia de la Alemania Occidental de posguerra. ¿Cuántos otros escaparon por canales que nunca han sido reconocidos oficialmente? ¿Cuántos crímenes de guerra fueron, en la práctica, perdonados a cambio de utilidad durante la Guerra Fría? Esos archivos, los que permitirían hacer un recuento completo, siguen clasificados en varios países. Algunos no se publicarán durante décadas. Otros quizá nunca salgan a la luz. Las ratlines fueron reales. ¿Su alcance completo? No. 4 de julio de 1943. Un avión Liberator despega de Gibraltar con 16 personas a bordo. Entre ellas viaja el general Władysław Sikorski, primer ministro del gobierno polaco en el exilio y comandante de todas las fuerzas armadas polacas que luchan junto a los aliados. Es la figura política polaca más importante del mundo. 16 segundos después del despegue, el avión se estrella contra el mar. Mueren 14 de las 16 personas a bordo. Sikorski está entre los fallecidos. El único superviviente es el piloto checo Eduard Prchal. Lo encuentran flotando en el agua, con un chaleco salvavidas puesto. La investigación militar británica concluyó que el accidente había sido eso, un accidente, provocado por el bloqueo de los controles de profundidad del avión. No se encontró ninguna prueba de sabotaje. El caso quedó oficialmente cerrado, pero nunca se ha explicado de forma satisfactoria. Solo el momento en que ocurrió plantea preguntas que la teoría del accidente tiene dificultades para responder. Sikorski se había convertido en una fuente creciente de fricción política, tanto para los británicos como para los soviéticos. En abril de 1943, había solicitado formalmente que la Cruz Roja Internacional investigara la masacre de Katyn, el asesinato de aproximadamente 22.000 oficiales militares, policías e intelectuales polacos a manos de la policía secreta soviética en 1940. Los soviéticos que habían llevado a cabo la masacre eran ahora socios aliados indispensables para el esfuerzo bélico. Stalin respondió a la petición de Sikorski rompiendo relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio. Churchill, desesperado por mantener la coalición aliada, presionó a Sikorski para que dejara el asunto. Sikorski se negó. Estaba decidido a hacer que Stalin rindiera cuentas, sin importar el coste diplomático. 3 meses después, estaba muerto. Los beneficiarios de su muerte eran evidentes. La Unión Soviética, que ya no tenía que enfrentarse a su acusador más insistente dentro del bando aliado, y el gobierno británico, que ya no tenía que gestionar un problema político intratable. Los documentos de la inteligencia soviética, parcialmente publicados tras la Guerra Fría, no han aportado pruebas definitivas de una implicación soviética, pero tampoco han exculpado a la inteligencia soviética, que en aquel momento operaba de forma muy activa en Gibraltar. Otra teoría apunta a la inteligencia británica, concretamente a la posibilidad de que Kim Philby, el alto cargo del MI6 que más tarde sería desenmascarado como agente doble soviético, pudiera haber estado implicado. Philby era entonces jefe de la sección ibérica del MI6 que incluía Gibraltar en el momento del accidente. Negó cualquier participación. Habría tenido tanto los medios como el motivo, al servicio de sus amos soviéticos. El dramaturgo Rolf Hochhuth dramatizó la teoría del asesinato en su obra Soldiers, de 1967.
desatando una tormenta legal y política en el Reino Unido. La controversia fue tan intensa que la obra fue inicialmente prohibida en los escenarios londinenses. En 2008, el cuerpo de Sikorski fue exhumado en Polonia. El examen forense confirmó que sus lesiones eran compatibles con un accidente de gran impacto. No se encontraron pruebas de traumatismos anteriores al choque. Las autoridades polacas anunciaron que los resultados no eran concluyentes respecto a la causa del accidente en sí. Los documentos que podrían resolver la cuestión, conservados en los archivos de la inteligencia británica, siguen clasificados. Las solicitudes para su publicación han sido denegadas por motivos de seguridad nacional, más de 80 años después del suceso. Un accidente que mató al aliado más incómodo de los aliados, en el momento más conveniente posible. Las pruebas de sabotaje son circunstanciales. Las pruebas en contra son incompletas. La pregunta de qué ocurrió realmente sobre las aguas de Gibraltar, el 4 de julio de 1943, no tiene respuesta. Solo las preguntas correctas y el silencio equivocado. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi llevó a cabo el robo organizado más sistemático de la historia de la humanidad. Comenzó con el despojo de los judíos alemanes, sus negocios confiscados, sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades arrebatadas mediante legislación. Se expandió cuando la Wehrmacht avanzó por Europa, absorbiendo las reservas nacionales de oro de Austria, Checoslovaquia, Bélgica, Países Bajos y Noruega. Y se profundizó aún más cuando las SS expoliaron los campos de concentración, recogiendo no solo dinero y joyas, sino también los empastes de oro extraídos de los dientes de los muertos. Al final de la guerra, el valor total de lo que los nazis habían robado, en oro, divisas, arte y otros activos, se estima en varios cientos de miles de millones de dólares actuales. Gran parte ha sido localizada. La mayoría de las reservas nacionales de oro fueron finalmente recuperadas o compensadas. Grandes obras de arte han sido repatriadas de forma gradual a lo largo de las décadas. Pero una parte, quizá la más deliberadamente ocultada, nunca ha sido encontrada. El misterio más persistente gira en torno al llamado tesoro del Reichsbank. En las últimas semanas de la guerra, el contenido del Reichsbank de Berlín, incluidos lingotes de oro, divisas extranjeras y sacos de monedas de oro, fue cargado en camiones y trenes y trasladado hacia el sur, en dirección a los Alpes austríacos, por delante del avance de los ejércitos aliados. Parte de ese tesoro llegó a su destino previsto en Merkers, una mina de sal en Turingia, donde las fuerzas estadounidenses lo descubrieron en abril de 1945. 250 toneladas de oro, junto con pinturas y objetos personales arrebatados a prisioneros de los campos de concentración. El general Patton, que visitó el hallazgo, describió la escena en su diario con su franqueza característica. Pero otros convoyes no están completamente documentados. Hay constancia de que un tren que transportaba una parte de los activos del Reichsbank viajó hacia el sur desde Berlín a comienzos de 1945. Nunca llegó a su destino documentado. Su carga documentada nunca fue recuperada. La leyenda concreta más famosa es la del Tren del Oro, un tren húngaro cargado con propiedades confiscadas a los judíos húngaros, incluidos oro, joyas y obras de arte de extraordinario valor. Este tren fue capturado por fuerzas estadounidenses en Austria en mayo de 1945. Gran parte de su contenido fue apropiado indebidamente por soldados y oficiales estadounidenses, recuperado en parte más tarde y convertido en objeto de décadas de procesos judiciales. Hungría y organizaciones de supervivientes judíos han perseguido durante años compensaciones y restituciones. El recuento completo de lo que había en aquel tren y de a dónde fue a parar todo nunca se ha completado. También están los activos que fueron trasladados completamente fuera de Europa. Martin Bormann, como se ha señalado antes, supervisó lo que los registros alemanes describen como la Operación Vuelo del Águila.
un esfuerzo por mover capital nazi a bancos y empresas extranjeras antes del colapso del Reich. Los historiadores han rastreado algunas de esas transacciones a través de registros bancarios suizos, españoles y argentinos. El total sigue sin cuantificarse. Lo que sí es seguro es esto: el régimen nazi robó a escala industrial, y el ajuste de cuentas completo de ese saqueo nunca se ha terminado. Decenas de demandas en tribunales estadounidenses, europeos e israelíes, desde la década de 1990 hasta la actualidad, siguen buscando la restitución de activos que cambiaron de manos bajo el dominio nazi. Los lingotes de oro en las minas de sal fueron encontrados. El arte colgado en las paredes de los museos ha sido identificado. Pero en algún lugar bajo 80 años de complejidad legal, documentación falsa y ocultación deliberada, una parte de lo robado a los judíos de Europa nunca ha sido devuelta, porque nunca ha sido encontrada. Diciembre de 1946. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 16 meses. Las potencias aliadas se están desmovilizando. Las economías se están reconstruyendo. El mundo está agotado. Y la Marina de Estados Unidos lanza la mayor expedición antártica de su historia. La operación High Jump estuvo comandada por el contraalmirante Richard Byrd, un célebre explorador polar y veterano de varias expediciones antárticas. Participaron 13 buques, incluido un portaaviones y varios submarinos. Transportaba a 4.700 hombres. Su propósito declarado era la investigación científica: cartografiar las costas antárticas, probar equipos en condiciones de frío extremo y establecer el alcance de las reclamaciones territoriales estadounidenses. Duró menos de la mitad de lo previsto. La explicación oficial fue el mal tiempo. La expedición regresó a Estados Unidos en febrero de 1947, meses antes de lo programado. Y el misterio empieza en lo que se contó y en lo que no. Un periódico chileno publicó una entrevista con el almirante Byrd en marzo de 1947, en la que supuestamente describía un encuentro con aeronaves hostiles capaces de volar de un polo a otro a una velocidad tremenda. La entrevista ha sido citada una y otra vez en círculos de historia alternativa como prueba de que la Alemania nazi había establecido una base secreta en la Antártida, una Neuschwabenland, durante la guerra, equipada con tecnología avanzada, posiblemente incluso con aparatos del tipo platillo volante. Esa teoría es, casi con toda seguridad, ficción. Se apoya en elementos históricos reales. Los nazis sí realizaron una expedición a la Antártida entre 1938 y 1939, y sí reclamaron un sector del territorio al que llamaron Neuschwabenland, pero extrapola esos hechos hacia el terreno de la especulación sin pruebas creíbles. El verdadero misterio de la operación High Jump es más prosaico, pero también más interesante. ¿Por qué se desplegó una fuerza militar tan enorme en la Antártida en 1946? ¿Y por qué regresó antes de tiempo? Algunos historiadores han propuesto que el verdadero propósito de la expedición era una evaluación estratégica: determinar si la Antártida podía servir como lugar para realizar pruebas nucleares o cartografiarla con fines territoriales durante la Guerra Fría, antes de que la Unión Soviética pudiera presentar sus propias reclamaciones. Otros han sugerido que la Marina buscaba realmente bases de submarinos alemanes, siguiendo informes de inteligencia de la guerra que indicaban que los U-Boot alemanes habían explorado aguas antárticas. Al menos 2 submarinos alemanes, el U-530 y el U-977, se rindieron en Argentina a mediados de 1945, meses después de la capitulación alemana, con tripulaciones que ofrecieron explicaciones poco convincentes sobre su rendición tardía. ¿Qué estuvieron haciendo esos submarinos durante aquellas semanas extra? ¿Dónde habían estado? Los documentos clasificados de la operación High Jump siguen siendo en gran parte inaccesibles. Los datos científicos que se recopilaron han sido publicados. La inteligencia táctica que se reunió, no.
La teoría de una base submarina antártica es casi con toda seguridad un mito. Pero la pregunta de qué buscaba realmente la Marina y qué encontró, si es que encontró algo, sigue sin tener una respuesta pública definitiva. 6 de junio de 1944. El mayor asalto anfibio de la historia. 156.000 soldados aliados cruzan el Canal de la Mancha para tomar por asalto las playas de Normandía. La operación que decidiría la guerra en el oeste. También debía ser una sorpresa. Los aliados habían pasado meses construyendo la Operación Fortitude, un elaborado engaño diseñado para convencer a los alemanes de que la verdadera invasión llegaría por Pas de Calais, no por Normandía. Crearon un grupo de ejércitos ficticio, completo con tráfico de radio falso, bajo el mando nominal del general George Patton. Alimentaron con información falsa a agentes alemanes que habían sido convertidos y operaban bajo control británico. Convencieron a los alemanes, de forma persuasiva y completa, de que Normandía sería una maniobra de distracción. Y aún así, existen anomalías documentadas en la respuesta alemana del 6 de junio que nunca se han explicado del todo. La más significativa tiene que ver con la 352ª División de Infantería, una unidad alemana curtida en combate que estaba situada, por accidente histórico o por diseño, justo frente a Omaha Beach, el sector donde las bajas estadounidenses fueron más elevadas y donde el desembarco estuvo más cerca de fracasar. La 352ª no debía estar allí. La inteligencia aliada la había situado más al interior, realizando ejercicios de entrenamiento. Pero el día D estaba en la playa. ¿Por qué? Su movimiento hacia la playa se había producido apenas unos días antes de la invasión. La explicación oficial es la coincidencia. Un ejercicio programado que terminó colocando a la división en el lugar más crítico, en el momento más crítico. Esa coincidencia siempre ha inquietado a los historiadores militares. Otra anomalía afecta a la estructura de mando alemana durante la noche del 5 de junio. El mariscal de campo Rommel, que comandaba las fuerzas encargadas de defender la costa de Normandía, estaba ausente. Había viajado a Alemania para visitar a su esposa por su cumpleaños y el momento de la invasión le pilló completamente desprevenido. Su superior, el mariscal de campo von Rundstedt, solicitó la liberación de las reservas Panzer para contraatacar las playas del desembarco. La petición fue rechazada durante horas. Las reservas quedaron retenidas. La razón dada fue que Hitler estaba dormido y no se le podía molestar. Para cuando lo despertaron y se liberaron los Panzer, la cabeza de playa aliada ya estaba establecida. Las horas más críticas habían pasado. ¿Cuánto de todo esto fue el engaño aliado funcionando a la perfección? ¿Cuánto fue disfunción del mando alemán? Y existen pruebas, como han sugerido algunos historiadores, de que agentes dentro del alto mando alemán retrasaron o distorsionaron deliberadamente las comunicaciones el 6 de junio. La respuesta toca uno de los secretos de inteligencia más profundos de la guerra: la identidad y el alcance de los elementos antinazis dentro del cuerpo de oficiales de la Wehrmacht que, en cierta medida, pudieron haber colaborado con el éxito aliado. El complot del 20 de julio para asesinar a Hitler, apenas 6 semanas después, demostró que esos elementos existían y estaban más organizados de lo que se creía. Si actuaron el 6 de junio, si las coincidencias del día D fueron algo más que simples coincidencias, es una cuestión que la documentación existente no resuelve. La playa fue tomada, la guerra se ganó, pero los mecanismos exactos por los que la defensa alemana falló en su momento más crítico siguen siendo, en sus detalles, inciertos. Los juicios de Nuremberg establecieron el principio de que los crímenes contra la humanidad serían perseguidos, sin importar el rango o la nacionalidad de quienes los cometieran. No fue un principio aplicado de forma universal. La Unidad 731 era una unidad encubierta de investigación de guerra biológica y química del Ejército Imperial japonés, que operó en la China ocupada por Japón
entre 1937 y 1945. Bajo el mando del teniente general Shiro Ishii, la Unidad 731 llevó a cabo experimentación humana a una escala que los historiadores estiman en al menos 3.000 muertes, posiblemente muchas más. Los prisioneros, principalmente civiles y soldados chinos, coreanos y soviéticos, así como algunos prisioneros de guerra occidentales, fueron sometidos a experimentos con peste, cólera, ántrax, congelación, vivisección, cámaras de presión y pruebas de armamento. La instalación estaba diseñada para una investigación sistemática. No era crueldad gratuita por la crueldad misma. Era algo organizado, metódico y documentado científicamente. Esa documentación, miles de páginas de datos sobre las respuestas humanas a agentes biológicos y condiciones físicas extremas, representaba una información que no podía replicarse de forma ética y que tenía aplicación militar directa. En 1945, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Manchuria, el complejo de la Unidad 731 fue destruido y sus registros retirados. Ishii y sus oficiales superiores se dispersaron en la vida civil. Los prisioneros que quedaban fueron asesinados para impedir que testificaran. Lo que ocurrió después ha sido descrito por historiadores como una de las decisiones más moralmente comprometidas del periodo de posguerra. Los investigadores militares estadounidenses, conscientes de las actividades de la Unidad 731, hicieron un cálculo. Los datos sobre guerra biológica que poseía Ishii tenían un valor estratégico significativo, sobre todo cuando empezaba la Guerra Fría y la Unión Soviética desarrollaba su propio programa de armas biológicas. Procesar a Ishii y a sus oficiales en un juicio al estilo de Nuremberg exigiría presentar esos datos como prueba, poniéndolos a disposición de todos, incluidos los soviéticos. Se propuso una alternativa: inmunidad judicial a cambio de los datos. Ishii y sus principales colaboradores aceptaron. Shiro Ishii, un hombre responsable de la muerte de miles de personas en experimentos médicos de una crueldad extraordinaria, vivió en Tokio hasta 1959. Murió de cáncer de garganta sin haber sido juzgado jamás, sin haber tenido que rendir cuentas públicamente. Los datos que produjo su unidad fueron absorbidos por los programas estadounidenses de investigación en guerra biológica. El alcance completo de esa investigación, qué se aprendió, cómo se utilizó, qué influencia tuvo en el desarrollo de armas biológicas estadounidenses, sigue clasificado. Lo que no está clasificado es el pacto moral que se cerró. Fue deliberado, fue documentado, fue aprobado al más alto nivel del gobierno de ocupación estadounidense en Japón. Los hombres que diseñaron los experimentos en Nuremberg fueron a prisión. Los hombres que diseñaron los experimentos en Manchuria volvieron a casa. Esa diferencia deliberada y calculada, no es un misterio de pruebas, es un misterio de conciencia, y nunca se ha explicado de forma adecuada. 30 de abril de 1945. Berlín está cercada. Las fuerzas soviéticas se encuentran a menos de 500 metros de la Cancillería del Reich. En un búnker de hormigón bajo el jardín, Adolf Hitler se casa con Eva Braun, almuerza con sus secretarias y se despide de su personal. Luego, según la versión oficial, entra en su despacho privado. Muerde una cápsula de cianuro. Se dispara con una pistola en la sien derecha. Muere. Su cuerpo y el de Eva Braun son llevados al jardín de arriba, rociados con gasolina y quemados. Las fuerzas soviéticas llegan pocas horas después. Encuentran los restos carbonizados. Más tarde, se realiza la identificación. Y ahí es donde termina la certeza. La investigación soviética de 1945 fue llevada a cabo por Smersh, la contrainteligencia militar soviética. Su examen forense inicial fue limitado. Los restos fueron enterrados, exhumados, vueltos a enterrar, trasladados varias veces y sometidos a una documentación contradictoria. El propio Stalin, en una reunión de 1945 con funcionarios estadounidenses, expresó dudas de que Hitler estuviera muerto.
Durante años, las autoridades soviéticas ofrecieron versiones contradictorias a los investigadores aliados. El fragmento de cráneo con un agujero de bala, que los soviéticos afirmaban que era de Hitler, fue exhibido en un archivo de Moscú como la prueba física definitiva de su muerte. En 2018, investigadores de la Universidad de Estrasburgo recibieron permiso para examinarlo. Su análisis determinó que el cráneo pertenecía a una mujer menor de 40 años. No era el cráneo de Hitler. Los soviéticos lo habían sabido durante décadas, o al menos habían tenido los medios para saberlo. Nunca lo revelaron. ¿Qué ocurrió realmente en aquel búnker? El testimonio de los testigos presentes, las secretarias de Hitler, sus ayudantes, los guardias de las SS, es en gran medida coherente. Oyeron un disparo, entraron en la habitación y encontraron los cuerpos, y luego los llevaron al jardín. Sus relatos han sido examinados por múltiples investigaciones históricas y considerados, en términos generales, creíbles. El examen moderno más riguroso de las pruebas, realizado por historiadores como Ian Kershaw y por el trabajo forense publicado en 2018 en el European Journal of Internal Medicine, que analizó los dientes reales de Hitler conservados en archivos soviéticos, confirma que los registros dentales coinciden. Los dientes de Hitler, preservados en archivos soviéticos y autentificados mediante comparación con registros dentales anteriores a la guerra, son compatibles con la identificación. La conclusión respaldada por las mejores pruebas disponibles es que Hitler murió en el búnker el 30 de abril de 1945. El fragmento de cráneo no era suyo, pero sus restos dentales parecen ser auténticos. Y aún así, la teoría de la huida nunca ha desaparecido del todo. El FBI mantuvo un expediente activo sobre posibles avistamientos de Hitler hasta 1947. Documentos desclasificados de la inteligencia argentina, publicados en 2017, contienen informes sobre actividad de submarinos alemanes y la supuesta llegada de fugitivos nazis de alto rango a la Patagonia en 1945. Un libro publicado en 2011 por un antiguo periodista de investigación estadounidense afirmó, basándose en documentos del FBI y fuentes argentinas, tener pruebas de que Hitler sobrevivió. Las pruebas examinadas por historiadores serios no respaldan esas afirmaciones. La evidencia dental, en particular, es considerada altamente fiable por los especialistas forenses. Pero el engaño soviético, el falso fragmento de cráneo, las décadas de ocultación deliberada, creó una brecha permanente en el registro probatorio. Enturbiaron tanto las aguas que una certeza limpia se volvió imposible. Hitler murió en el búnker. Las mejores pruebas dicen eso. Pero los soviéticos mintieron sobre ello durante décadas. Y todo lo que viene después de una mentira, incluso una mentira que rodea una conclusión verdadera, arrastra consigo una sombra de duda. Esa sombra nunca se ha disipado por completo. Es el último misterio de un hombre que construyó su poder sobre mentiras, y cuya muerte, incluso en el registro histórico, quedó contaminada por ellas. 2 de septiembre de 1945. Japón se rinde formalmente a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Han pasado 80 años desde aquella ceremonia. Las naciones combatientes se han reconciliado. Los supervivientes han envejecido y han muerto. Los archivos se han abierto. La mayoría. Las pruebas han sido examinadas. La mayoría. Y 12 preguntas permanecen. ¿Por qué se detuvieron los Panzer en Dunkerque? ¿Dónde está la cámara de ámbar? ¿Escapó Bormann? ¿Qué llevaba Hess a Escocia? ¿Hasta qué punto estuvieron cerca los alemanes de la bomba? ¿Cuántos criminales de guerra escaparon por las Radlines y quién los ayudó? ¿Quién mató a Sikorsky, si es que alguien lo hizo? ¿A dónde fue a parar el oro? ¿Qué buscaba la Marina en la Antártida? ¿Quién retrasó la respuesta alemana el día D? ¿Por qué los comandantes de la Unidad 731 quedaron libres? ¿Y qué ocurrió exactamente en aquel búnker de Berlín? Estas preguntas no tienen todas el mismo peso ni el mismo grado de resolución. Algunas, la muerte de Hitler,
el programa atómico nazi, tienen respuestas que la mayoría de historiadores acepta, aunque sigan siendo incompletas. Otras, la cámara de ámbar, el oro nazi, las ratlines, implican misterios físicos que quizá nunca se resuelvan porque las pruebas fueron destruidas u ocultadas deliberadamente. Pero comparten algo importante. Todas son producto del mismo fenómeno: la fabricación deliberada de incertidumbre por parte de gobiernos, agencias de inteligencia e individuos que tenían razones para oscurecer la verdad. Parte de esa ocultación fue estratégica, parte fue autoprotección, parte fue simplemente el daño colateral de la guerra: documentos perdidos, testigos muertos, pruebas quemadas. El resultado es un registro histórico con vacíos deliberados. Vacíos que con el paso de las décadas se han llenado de especulación, mitología y a veces pura invención. Las teorías de fugas, las leyendas de tesoros, los rumores de tecnologías secretas, florecen precisamente en los espacios donde se acaba la documentación. Lo que revela la investigación histórica seria de estos misterios no es una verdad escondida. Revela la naturaleza del poder institucional, cómo los gobiernos se protegen a sí mismos, cómo las agencias de inteligencia operan fuera de toda rendición de cuentas, cómo el cálculo del interés estratégico supera una y otra vez las exigencias de la justicia. La Unidad 731 es el ejemplo más claro. No había ningún misterio sobre lo ocurrido. El misterio fue la decisión, documentada, deliberada, aprobada, de dejarlo pasar sin consecuencias. Esa decisión nos dice algo sobre el mundo de posguerra que ninguna investigación de archivo puede cambiar, porque no fue un accidente, fue una elección. Lo mismo ocurre con las ratlines. Cientos de criminales de guerra escaparon. Algunos fueron ayudados por organizaciones que nunca han afrontado una rendición de cuentas institucional. Otros fueron ayudados por gobiernos que nunca han revelado por completo el alcance de su implicación. Los archivos que permitirían completar ese recuento siguen clasificados, en algunos casos por razones que continúan sirviendo a intereses institucionales que no tienen nada que ver con la verdad histórica. Estos misterios no son simples curiosidades históricas. Son preguntas activas sobre responsabilidad, justicia y la relación entre los gobiernos y la verdad. Importan no porque resolverlos fuera a cambiar el resultado de una guerra que terminó en 1945, sino porque los hábitos de ocultación que representan no terminaron en 1945. Las agencias que enterraron esos archivos siguieron funcionando. Las instituciones que hicieron esos cálculos siguieron haciéndolos. En 1948, la observación más famosa del filósofo George Santayana ya era antigua. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Pero hay un problema previo que Santayana no abordó del todo. No puedes recordar aquello que nunca te contaron. No puedes aprender de una historia que ha sido editada de forma sistemática. No puedes exigir responsabilidades al poder cuando las pruebas de su conducta han sido encerradas bajo el argumento de la seguridad nacional y publicadas, si es que llegan a publicarse, solo cuando los responsables ya están cómodamente muertos. La cámara de ámbar quizás sea ceniza. El oro quizás sea irrecuperable. Martin Bormann, casi con toda seguridad, murió en una calle de Berlín en mayo de 1945. Pero los documentos que resolverían las preguntas sobre las ratlines no son ceniza. Los archivos sobre el intercambio de datos de la Unidad 731 no son irrecuperables. Los registros clasificados de los interrogatorios de Rudolf Hess no están perdidos. Están bajo llave. Hay una diferencia. 80 años después del final del conflicto más destructivo de la historia de la humanidad, el ajuste de cuentas completo de lo que ocurrió, de las decisiones que se tomaron, los crímenes que fueron perdonados, las verdades que fueron enterradas, aún no se ha completado. La guerra ha terminado. El ajuste de cuentas no. Y hasta que llegue, las preguntas permanecerán.
Porque en realidad no son preguntas sobre el pasado, son preguntas sobre quién decidimos ser y sobre si alguna vez hemos sido honestos con la respuesta. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que no deja de crecer. Suscribirse no es solo hacer clic, es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscripción y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.